Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 7, Hamsi, la Liga de Devotos. Se buscan candidatos de cualquier nacionalidad para formarse como verdaderos brahmanas y predicar las enseñanzas del Bhagavad Gita para todos los propósitos prácticos en el mundo entero. A los candidatos meritorios se les proveerá comida y alojamiento gratis. Dirigirse a A.C. Bhaktivedanta, fundador y secretario de la Liga de Devotos, Bhavati Bhavam, Pio Jansi, Abhay Charandé. Fue otro viaje de 12 horas con docenas de paradas. El traqueteo y el alboroto del tren y su balanceo de lado a lado hacía que fuera difícil escribir, pero Abhay, sentado sobre el banco de madera, apretado entre otros pasajeros de tercera clase, continuó escribiendo. Dentro del sórdido compartimiento, los pasajeros se observaban unos a otros en forma complaciente. El hollín y el polvo entraban por las ventanillas abiertas mientras el tren avanzaba. Afuera, detrás de los monótonos terraplenes de piedras sueltas y desde las zanjas poco profundas de los rieles, aparecían flores de color violeta furioso, de tallo largo con forma de trompeta. A la distancia pastaban búfalos de agua o bueyes, o a veces tiraban de un arado ante un solitario granjero. Abhay estaba yendo a Jamsi, no por negocios, sino a predicar. Un mes antes, en octubre de 1952, cuando visitó la ciudad por negocios, el señor Dubey, un cliente propietario de una clínica, lo había invitado a dar una clase en el Gita Mandir. Muchas personas de Jamsi apreciaban los asuntos religiosos o humanitarios, ya fuera de Vaishnavas, teólogos, mayavadis, políticos o cualquier persona relacionada con esos temas. Consideraban cualquier camino como dharma mientras mostrara alguna idea virtuosa o tendencia hacia el bienestar público. El señor Dubey había leído con interés algunas ediciones de la revista De Vuelta al Supremo y como consecuencia le había pedido que hablara. Abhay estaba ansioso. Encontró un interés entusiasta entre la audiencia de más de 100 personas, muchos de ellos jóvenes estudiantes de medicina y graduados de la Universidad Ayurvédica local. Tenía 56 años, y su sólida presentación de la conciencia de Krishna impresionó a la gente joven y religiosa de Jamsi. Prabhakar Mishra, de 25 años, director de la Universidad Vedanta Sánscrita y principal funcionario médico de la Universidad Ayurvédica de Jamsi, vio que Abhay era muy enérgico en su deseo de difundir la conciencia de Krishna. El doctor Mishra lo consideró una especie de gurú, aunque vestido de blanco. He aquí una persona humilde, pensó, un verdadero sadhu. El doctor Shastri, de poca estatura y fornido, quien recién comenzaba su carrera de medicina ayurvédica, era un hombre joven y activo, fascinado con la pureza de Abhay y su visión de un movimiento mundial para difundir la cultura de la India. Había hombres mayores, como el alto y sofisticado Ramacharam Hajaram Mitra, un comerciante de utensilios que escribía poesía y usaba la gorra blanca de Nehru, que también querían aprender más sobre el señor Chaitanya a partir de las enseñanzas impartidas por una persona como Abhay. El doctor Malik, secretario del Gita Mandir, y el doctor Siddhi de la universidad, junto con sus esposas, se aproximaron con sinceridad a Abhay después de la charla y le pidieron que por favor visitara Jamsi otra vez. Abhay no había llegado a ellos como un vendedor farmacéutico ni como un hombre con inquietudes familiares, sino únicamente como un devoto del señor Chaitanya Mahaprabhu. Aunque las aplicaciones prácticas de la conciencia de Krishna, tal como las había dado Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, eran nuevas para la audiencia, se interesaron en ellas.
Mientras más compartía esas enseñanzas y hablaba de sus ambiciones para propagar el mensaje de Krishna, su audiencia más lo alentaba. Varios de ellos habían sugerido que dirigiera su misión en Jhamsi y prometían ayudarlo. El Dr. Shastri incluso lo había invitado a vivir con él, le presentaría a ciudadanos importantes y le organizaría conferencias en diferentes lugares de la ciudad. Luego de permanecer allí durante 10 días, Abhay regresó a Allahabad, pero al recordar su estadía en Jhamsi no era capaz de concentrarse en los negocios. En su mente había algo más importante, la necesidad de una asociación de devotos para propagar las enseñanzas y prácticas de la conciencia de Krishna en todo el mundo. Dado que el Gaudiya Mata se había desmembrado por obra de los permanentes cismas y debido a que sus hermanos espirituales dirigían sus propios ashram y no mostraban intenciones de reconciliarse, algo tenía que hacerse para corregir la abrumadora atmósfera atea que imperaba en ese momento. Debía surgir, como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lo había imaginado, una liga de predicadores con actividades en todas partes. Las naciones del mundo habían buscado la unidad primero con la Liga de las Naciones y más tarde con las Naciones Unidas. La Liga había fracasado y también lo harían las Naciones Unidas a menos que reconocieran la verdad, la unión espiritual y la igualdad de todos los seres vivientes debido a su íntima relación con la Suprema Personalidad de Dios. Abhay no esperaba nada bueno de esas organizaciones. A pesar de que deseaban la paz y la unidad, sus intentos eran simplemente otro aspecto del ateísmo. Crear paz y unidad era el deber de los Vaishnavas. Así que estuvo pensando que quizás un lugar probable para comenzar una organización de devotos sería Jhamsi. No era una ciudad grande, pero al menos había encontrado gente interesada. Los estudiantes lo habían escuchado y aceptado. Habían dicho que lo ayudarían, pero había sentido una cierta falta de sinceridad y profundidad en las apreciaciones y un sentimentalismo que lo hizo dudar de su seriedad. Pero si podía encontrar unos pocos o incluso a uno que fuera serio, entonces tendría un comienzo. Quería predicar, esa era su misión. Además ya estaba envejeciendo, se iba a iniciar su misión, debía ser en ese momento. Así que iría a Jhamsi otra vez para quedarse por tiempo indefinido. Sin mucho interés por sus asuntos en Allahabad, dejó el negocio farmacéutico con su hijo y un sobrino y les informó que se iba a Jhamsi. Mientras el tren llegaba a la estación, Abhay vio que el doctor Shastri lo había ido a buscar y que lo saludaba con entusiasmo. Viajaron juntos en un tanga a la clínica. El locuaz y efusivo doctor prometió muchas oportunidades de prédica y entrevista. También habló de la tradición de Jhamsi. El lugar en el que estaba emplazada la ciudad había sido parte del bosque donde el señor Ramachandra había practicado austeridades muchos miles de años atrás. Los Pándavas habían vivido allí durante su exilio y desde entonces muchos grandes sabios védicos habían tenido sus ermitas en el área. Jhamsi también había sido el hogar de una heroína hindú, Lakshmibai, que a mediados del siglo XIX participó en el comienzo del movimiento de independencia de la India contra el régimen británico. En todo el pueblo se veían estatuas y cuadros de Lakshmibai montando a caballo y sosteniendo una espada en su mano levantada. Pero la Jhamsi de 1952 era una ciudad superpoblada y pobre, con calles sucias y mínimos servicios tecnológicos. El doctor Shastri vivía solo en un edificio alquilado de 2 pisos en el Jhamsi Sipri Bazar. En él, la planta baja tenía su clínica y arriba su apartamento y una habitación que había ofrecido compartir con Abhay. Ellos cocinaban y comían juntos como miembros de una familia. El joven pero influyente doctor era la persona adecuada para presentar a Abhay a ciudadanos receptivos de Jhamsi y estaba ansioso por hacerlo.
extrovertido y enérgico, se movía con naturalidad entre la gente del pueblo. Era respetuoso hacia Bai, que tenía el doble de su edad, y a quien apreciaba por mantenerse firme en la filosofía Vaishnava y en su estilo de vida. Sintió como su deber ayudarlo. Con gusto lo presentó a otras personas y organizó conferencias. A Bai le reveló su idea de crear la Liga de Devotos, una organización de alcance mundial con base en Jhamsi. Los ciudadanos de esta ciudad, dijo, debían participar ayudando a difundir la misión del Señor Krishna. El Señor Chaitanya había dicho que los hindúes tendrían la responsabilidad especial de difundir la conciencia de Dios tanto en la India como en el resto del mundo. El doctor Shastri rememora: en su corazón siempre había una sensación vehemente de que todo el mundo estaba sufriendo por la visión materialista. Todos estaban ocupados en comer, beber y ser felices. Así que todo el día estaba viajando y predicando la misión que fue establecida por Chaitanya Mahaprabhu y por el Guru Maharaj de Bai. Tenía una determinación de hierro y seguridad acerca de su misión. No dudaba para nada. Era Drida Vrata, decidido sin desviación. En realidad siempre estaba predicando Harer Namah, Harer Namah, Harer Namah Eva Kevalam, Kalaunasti Evanasti Evanasti Evagatir Anyata. No hay otra manera excepto Hare Krishna Nama. Así que continuamente estaba debatiendo y a veces lo hacía durante toda la noche. En ocasiones yo me cansaba. Le pedía por favor no me moleste, por favor déjeme dormir. Y él, el viejo misionero, parecía un hombre joven. Yo era un jovencito y él era como un amigo, mi hermano mayor, mi guía y maestro, porque un predicador es amigo, filósofo y guía. Siempre estaba tratando de crear una buena atmósfera a través del Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita entero era su vida cotidiana. Su misión no era solo de prédica, sino de acción práctica. También estaba intentando atraparme para esa misión, pero yo trataba de escabullirme. No pensaba que él pudiera obrar un milagro para la revolución espiritual del mundo, sin embargo, eso era lo que nos pedía. Mientras el doctor Shastri atendía su clínica, Bai se sentaba y hablaba con los pacientes. A veces le recomendaba medicamentos, para la mayoría de las veces le predicaba. Estaba satisfecho de vivir y predicar en Jhamsi. Allí había vida, gente receptiva a su prédica, que respondía al pedido de cantar Hare Krishna. Su deseo y su firme voluntad de dejar atrás todo lo demás y de predicar día y noche, dependiendo de Krishna para el resultado, se estaban incrementando. Comenzó a dar clases y a cantar de manera sistemática en diferentes eventos de la ciudad, a veces en varios a lo largo del día. Los domingos daba clases en el Sadhana Mandir, otro día en el Gita Mandir, otro en la Sociedad Teosófica y con regularidad en casas particulares. El señor Ram Mitra, el comerciante poeta, mantenía un templo de Shiva cerca de su casa. Bai comenzó a realizar kirtana y a dar clases ahí. A veces el señor Mitra hablaba en hindi sobre el Bhagavad Gita en el Sadhana Mandir y Bai asistía. Otras veces lo visitaba en su comercio de utensilios. El local estaba en un bazar muy concurrido y abierto hacia una animada calle. Se sentaba como un cliente común, en medio de pilas de cacerolas, platos, huecos y lotas de acero inoxidable, y le hablaba el dueño del local y a otros amigos acerca del Chaitanya Charitamrita. También lo escuchaba hablar sobre su libro de poesía y su reputación literaria. El señor Mitra vio que la ambición de Bai era nada menos que hacer que toda la ciudad de Jhamsi viviera con conciencia de Krishna. Bai citó el Chaitanya Charitamrita: el que recibió la gran fortuna de nacer en la India debe tratar que su vida sea perfecta y entonces hacer el bien a otros difundiendo la conciencia de Krishna. Y agregaba: todo el mundo está esperando, señor Mitra, nuestra revolución espiritual. El señor Mitra asentía, y en su hermoso rostro, parecido al de Nehru, se iluminaba con una sonrisa. Pero se dio de cuenta de que Bai quería gente que hiciera más que escucharlo, quería que ellos hicieran algo.
Una vez le ofreció un ejemplar de su libro, le mostró el prefacio escrito por un hombre famoso, el gran sadhu Vinoba Bhave, y mencionó reiteradas veces que le habían gustado mucho sus poemas. Cuando supo que Abai bebía leche con regularidad, comenzó a ofrecerle a diario la leche fresca de su vaca negra. Las vacas negras, dijo, daban una especial buena leche. Abai lo invitó a caminar juntos por las aldeas cercanas, junto con un grupo de kirtana para predicar. Pero el señor Mitra declinó al no poder conseguir a nadie que lo reemplazara para atender el negocio. Otro joven doctor ayurvédico era el doctor Siddhi, quien de inmediato expresó su interés por los entusiastas planes de Abai para difundir la conciencia de Krishna. El doctor Siddhi recuerda: vino varias veces a mi casa, tenía una habitación para kirtan en la terraza y lo realizaba ahí, así como en el Gita Mandir. También íbamos a diario a la Sociedad Teosófica. Había una atmósfera muy piadosa, sagrada y pacífica cuando se llevaban a cabo los kirtanas, la prédica y las clases. Él acostumbraba a tocar el armonio. Lo acompañábamos para que se encontrara con gente y predicara su misión. Lo principal era realizar kirtana y dar una clase sobre el Bhagavad Gita y la vida de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu era su señor y yo también lo amaba. Radela Malik, secretario del Gita Mandir y del Sadhana Mandir, comenzó a reunirse a menudo con Abai. Radelal Malik evoca: yo me sentía muy influido por él. Todas las mañanas acostumbraba a pasar 3 o 4 horas a su lado. Tenía muchísimas escrituras importantes. Estaba principalmente interesado en los libros de Sri Chaitanya Mahaprabhu. También estaba escribiendo en esa época. El presidente del Gita Mandir y yo nos ofrecimos voluntariamente a cocinar para él. Durante una caminata con Radelal Malik por la mañana, Abai vio por primera vez el edificio de un pintoresco templo, el Bharati Bhavan, a orillas del gran estanque Antiyá. El vecindario conocido como Antiatal era tranquilo y poco poblado, pero estaba cerca de la calle Cipri, la principal carretera entre el centro de Jhamsi y el Cipri Bazar. Abai le preguntó al señor Malik acerca del templo. Juntos se desviaron de la calle principal y caminaron por un sendero empinado que pasaba por delante de las puertas principales del complejo. Ahí encontraron varias hectáreas enclavadas dentro de un bosque de árboles de nim y de mango. La principal estructura era el monumento conmemorativo a Radha. Pequeño como una capilla, no obstante, sus proporciones eran sólidas y audaces. Ubicado sobre una base octogonal de piedra, energía de 8 pilares decorados con mármol astillado color rojo y blanco, hasta una cúpula de piedra en la parte superior. 2 elefantes que portaban a la diosa de la fortuna Lakshmi sobre sus trompas levantadas decoraban la entrada. Unos banderines y diseños de color rojo, verde y azul a rayas realzaban el monumento y hasta le daban un efecto impactante y decorativo. La entrada estaba marcada con las palabras Radha Smarak, esculpidas en hindi, y arriba su traducción en inglés, Radha Memorial. Cuando Abai vio la inscripción sánscrita en el costado del templo de piedra, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, miró a Radelal Malik y le dijo: el Señor ha construido este edificio para que yo lo utilice. Desde ese momento estaba decidido a quedarse con el edificio. El señor Malik le explicó que el templo había sido construido en 1939 como monumento al rico Vaishnava Radha Bai, propietario del terreno, pero que en ese momento no era utilizado. El doctor Prabhakar Mishra, con quien Abai se había encontrado en varias ocasiones, estaba ocupando alguna de las habitaciones. De lo contrario, estaría abandonado. El señor Malik y Abai se encontraron con el doctor Mishra en su habitación del edificio principal. Cuando él vio el entusiasmo de Abai, lo invitó a quedarse con él. Confirmó que a excepción de su clase del Bhagavad Gita de los domingos por la mañana, el lugar estaba desaprovechado.
le dio la bienvenida para que continuara ahí con sus escritos y la prédica. A Abay le gustó la idea. De inmediato comenzó a pensar en cómo utilizar los edificios, midiendo el terreno con creciente interés. Un segundo edificio más grande, también con pilares de piedra y varias fachadas, tenía un vestíbulo y 5 habitaciones. Hizo planes para cada una de ellas. En esta kirtanas y clases muy concurridas, en esta otra la deidad del señor Chaitanya Mahaprabhu, en esta brahmacharis y sannyasis residentes, y también había designado lugares para los invitados, para las oficinas y para la imprenta. Había suficiente terreno para que pastara una vaca. Era una unidad autosuficiente. Cientos de personas podían ir a los kirtanas a tomar prasada y a dar las clases. Los predicadores saldrían desde allí para distribuir la revista de vuelta al Supremo. Algunos incluso podrían salir del país con el mensaje del señor Chaitanya. Mientras Abay caminaba por el complejo, apreciándolo como un lugar adecuado para comenzar un ashram, sus acompañantes lo alentaban, diciéndole que estaban seguros de que el señor Reva Sankar Bayal, el agente que manejaba todas las propiedades de los descendientes de Radhabai, no se opondría a que viviera ahí. ¿Por qué el propietario no podría darle los edificios?, se preguntó. Simplemente se iban a desperdiciar. Si en realidad esto eran un monumento a Radha, deberían ser utilizados al servicio de Krishna, ya que él es el señor adorado por Radha. Abay estaba decidido, sus amigos acordaron en ayudarlo. Primero se reunieron con Ram Mitra, quien dijo que era tan amigo del señor Bayal que probablemente cedería el lugar con tan solo pedírselo. El doctor Shastri dijo que él también quería enfatizar ante el señor Bayal cuánto la gente de Chamsi deseaba que Abay tuviera este lugar. Cuando Reva Sankar Bayal se encontró con su amigo Ram Mitra, también estaban presentes Abay, el doctor Shastri, Radhelal Malik, Prabhakar Mishra y Suryamukhi Sharma, una joven mujer educada de Chamsi. Presentaron el caso desde diferentes perspectivas y el doctor Bayal escuchó. Estuvo de acuerdo en que no se estaba usando el lugar en ese momento y le parecía que era una buena causa. Asintió en que Abay lo utilizara para la Liga de Devotos durante el tiempo que quisiera. A pedido de Abay, aceptó convertirse en miembro de la Liga. Se estrecharon las manos. El señor Bayal donó las propiedades de Bhavati Varan a Abay Charandé y a la Liga de Devotos. Durante diciembre y enero, Abay preparó un estatuto para la Liga. Quería iniciar una prédica vigorosa, extensa, siguiendo el ejemplo de su maestro espiritual. Una vez que comenzó a dejar asentadas sus metas por escrito, el proyecto empezó a expandirse de inmediato más allá de Chamsi, más allá de la India. Por supuesto, la Liga de Devotos era para la gente joven de Chamsi, quienes ya habían expresado gran interés. El estatuto de Abay describía mucho más que clases vespertinas y kirtana. Era una propuesta amplia que incluía la descripción de los 4 órdenes de la sociedad, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, y planes detallados para generar un movimiento religioso mundial. El estatuto daba detalles acerca de un periodo de prueba para posibles miembros, describía la iniciación espiritual, establecía la reciprocidad económica entre los miembros y la Liga, disponía a proveer alojamiento para los predicadores y definía las actividades prohibidas, la relación ilegítima con mujeres, el hábito de embriagarse, las dietas que no estuvieran estrictamente reguladas por el reino vegetal, los juegos de azar y los deportes o actividades recreativas que fueran innecesarias. A fin de conferirle personería jurídica a la Liga ante el funcionario de registro de Lucknow, a Abay se le pidió un memorando de asociación firmado por sus miembros. Este documento, que sentaba los objetivos de la sociedad, expresaba el propósito de continuar la misión de su maestro. Tal como sus hermanos espirituales habían creado nuevos matas después de la disolución del Gaudiya Mata, estaban formando una nueva rama del Gaudiya Sampradaya que se llamaría la Liga de Devotos. No estaba reclamando simplemente ser el dueño de unos pocos edificios, estaba estableciendo una sociedad consciente de Krishna que se expandiría hasta convertirse en un movimiento mundial. Sus intenciones no eran estrechas, sino que estaban dirigidas a crear centros para el desarrollo espiritual por todo el mundo, escribió.
El señor Chaitanya reveló el trascendental proceso de aproximarse al Dios absoluto. En sus enseñanzas nada parece ser absurdo según el razonamiento humano, nada parece estar en contra de ninguna religión conforme son aceptadas por el mundo humano y civilizado. Al enumerar las metas de la Liga, incluyó la apertura de centros en distintos lugares del mundo, estableciendo así a la Liga como una organización internacional para el desarrollo espiritual a través de la educación y la cultura. También para alistar miembros de todas las naciones, credos y castas. Publicaría literatura en muchos idiomas e imprimiría una revista mensual de vuelta al Supremo. Consiguió las firmas necesarias para el memorando de asociación, viajó en tren hacia Lucknow. El 4 de febrero pagó el depósito de 40 rupias y presentó la solicitud. Regresó a Jhamsi. En la habitación que tenía dentro del complejo del monumento a Radha, Abhay se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y despertaba a su joven vecino, Prabhakar Mishra. Desde las 4 hasta las 5 escribía, a partir de las 5 caminaba por la zona de Antietam, a las 5:30 tomaba un baño y luego cantaba Hare Krishna en sus cuentas hasta las 7. Para entonces dar una clase, el Chaitanya Charitamrita o el Srimad Bhagavatam. A las 8 retomaba su trabajo literario, para lo cual escribía a máquina hasta después de las 10. En ese momento comenzaba a preparar la comida. Por la tarde a menudo paseaba por Jhamsi, se encontraba con gente y les predicaba. Trataba de ver si alguien quería formar parte de la liga de devotos. Temprano por la noche escribía hasta las 7, momento en que se preparaba para el kirtana. En cuanto a la clase, la daba en algún lugar de la ciudad donde fuera invitado. Aunque no tenía dinero para continuar de vuelta al Supremo, su prédica consistía en escribir ensayos, sin importarle si iban a ser publicados en lo inmediato. Escribió uno, extenso, de más de 24.000 palabras, titulado El mensaje de Dios. También una serie de capítulos en los que proponía las enseñanzas del Bhagavad Gita, sobre todo respecto de cómo aplicarlas a los problemas del mundo y la ciencia de la devoción, un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. El 16 de mayo de 1953 celebró una gran fiesta inaugural para la Liga de Devotos, con clases continuas, kirtana y distribución de prasadam desde la mañana temprano hasta la noche. Los edificios estaban decorados con hojas, flores y tinallas de barro. A la noche, cuando la asistencia era máxima, dio una clase sobre el capítulo 9 del Bhagavad Gita sobre Rajaguhya. Prabhakar Mishra dirigió un fuego de sacrificio y varios brahmanas cantaron mantras de la Brahma Samhita. Los invitados recibieron un folleto informativo de 16 páginas que contenían un ensayo de Abhay sobre la necesidad de que existiera una liga de estas características y un extracto del estatuto en el que se explicaban sus metas. Fue firmado Om Tat Sat, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta, fundador y secretario. La inauguración fue un evento agradable y auspicioso para la gente de Jhamsi, y cientos de personas se reunieron por la noche para la clase de Abhay. El señor Sharma, miembro fundador de la Liga y editor del diario de Jhamsi, ya había publicado el evento y estaba planeando un artículo para el día siguiente. El Gaudiya Patrika también informó acerca de la inauguración. Abhay tenía confianza en que la propiedad Bharati Bhavan albergaría la Liga de Devotos y sería reconocida como su hogar. Estaba feliz a ver que el día de la apertura no había sido solo un acontecimiento privado, sino un invento celebrado por los ciudadanos más importantes de Jhamsi. Su vida pasada parecía estar más y más lejana cada día. Pero después de haber estado en Jhamsi durante cerca de 6 meses, llegó un telegrama que les llevó funestas noticias de los vínculos del pasado. Su empresa de Allahabad había sido víctima de un desfalco. Sus sirvientes le habían sustraído dinero, medicamentos y todo lo que tuviera valor, con lo cual se le había generado una pérdida de 7.000 rupias. Abhay leyó las noticias, se rió y pronunció el verso del Bhagavatam. Prabhakar Mishra le aconsejó regresar a Allahabad para recuperar lo que pudiera. No, dijo Abhay,
esto es bueno para mí. Estaba triste, pero el gran apego a mi pasado ha llegado a su fin. Ahora mi vida está completamente rendida y dedicada a Sri Sri Radhamadava. El hijo de Abhay Vrindavan llegó rápidamente a Jhamsi para pedirle que fuera a Calcuta a revitalizar su negocio. Abhay Charandé e hijos. Mientras estaban dentro de la habitación, Abhay le explicó que no podría regresar. Le pidió que se quedara y lo asistiera escribiendo a máquina, pero Vrindavan regresó a Calcuta. Desde su primer encuentro con Prabhakar, el hombre más joven y educado de la Liga de Devotos, Abhay le pidió que participara en ella como ayudante de tiempo completo. Prabhakar, como docente y funcionario médico, tenía muchos deberes en la universidad, pero ayudó tanto como sintió que podía. Pronto se volvió el asistente más activo de Abhay, quien lo nombró secretario de la Liga y después de varios meses lo inició. Abhay se volvió el maestro espiritual de Prabhakar y Prabhakar se convirtió en el primer discípulo de Abhay. Como predicador, Abhay estaba comprometido con su deber de aceptar discípulos, darles el mantra Hare Krishna y las instrucciones del Parampara como las había recibido de su maestro espiritual. Prabhakar no fue un discípulo entregado por completo, sino que permaneció independiente, más como un asistente que como un discípulo. Como rector de la universidad, erudito en sánscrito y doctor en medicina, también continuó luchando por sus propios intereses. Srila Prabhupada rememora: en aquella liga de devotos yo estaba solo. Había algunos estudiantes, pero no eran muy activos. Yo hacía todo. Quise organizar con Prabhakar Mishra y otros, pero ellos no estaban interesados en dedicarle todo su tiempo. Si le hubiera pedido que trabajara del tiempo completo, no lo habría hecho, aunque estaba iniciado. Todos eran sabios eruditos en sánscrito y además eran médicos. Cuando el Gaudiya Patrika informó sobre las ceremonias del día de apertura, se había referido a Prabhakar en términos honorables como compañero de Abhay en la Liga de Devotos, aunque en realidad era un discípulo iniciado por Srila Bhaktivedanta. Según el momento y las circunstancias, Abhay estaba ocupando a este joven en el servicio devocional. Estaba interesado en establecer la Liga de Devotos más que en reunir discípulos, y para eso necesitaba asistentes. Prabhakar Mishra recuerda: cuando me encontré con Swamiji por primera vez me dijo: tú eres un brahmana y un Prabhakar, y estás comiendo en un restaurante, ven conmigo, yo cocinaré y te alimentaré. Así que nosotros preparábamos prasadam y luego de ofrecérselo al Señor tomábamos Bhagavat Prasadam juntos. De esta manera, por su misericordia, tuve la oportunidad de tomar prasadam. También me dijo: vuélvete que Yahim, rapado. Cuando fui con la cabeza rapada a la universidad donde yo enseñaba, todos se rieron de mí. Le conté la situación a Swamiji, quien dijo: ya que eres un funcionario médico, puedes dejarte crecer el cabello. Cuando tomé Diksha, Swamiji me dio el nombre de Acharya Prabhakar. Mi nombre original era Prabhakar Mishra, así que dijo: no escribas Mishra, tú eres Acharya Prabhakar. Me dio el nombre, me ofreció una tulasimala, colocó tilak sobre mi frente y me anudó un kantimala alrededor del cuello. Había registrado la Liga de Devotos y me había designado secretario para la prédica para todo el mundo. Nosotros acostumbrábamos a ir continuamente a las aldeas para hacer sankirtana y para ofrecer Bhagavad Gita Katha. Abhay inició un movimiento de sankirtana en Jhamsi. Al comienzo, acompañado solo por Acharya Prabhakar, solía caminar por el vecindario de Naivasti, cantando Hare Krishna. Estas salidas eran permanentes, así que el grupo se incrementó en forma gradual, hasta llegar a reunir regularmente 50 personas para salir en parikrama, cantar juntos y visitar templos. Luego se reunían en el monumento a Radha para asistir a una clase vespertina. Cuando Abhay iba a predicar a las aldeas vecinas, por lo general lo hacía acompañado por cualquiera de los miembros de la liga que estuviera libre. Una vez fue con Acharya Prabhakar al Padayatra, peregrinación a pie y prédica de Chirgoam, a unos 35 kilómetros de Jhamsi. Allí vivía un poeta conocido en todo el país, Maithili Saran Gupta, quien los recibió en su casa para cenar. Abhay le dijo a su anfitrión que como era un consumado poeta debería escribir algo para glorificar a Krishna. El gran poeta aceptó.
Después de predicar en Chir Goam, Abai y Prabhakar regresaron a Jhansi, pero hicieron paradas de un día en cada una de las 5 aldeas que estaban de camino. Por la noche los aldeanos se reunían y Abai lideraba un kirtana. Le explicó a Prabhakar que, aunque la mayoría de esos simples granjeros no eran eruditos en el Bhagavad Gita ni en el Bhagavatam, podían alcanzar el beneficio espiritual más elevado tan solo mediante el kirtana. Fue bien recibido por los aldeanos, quienes le pidieron que regresara pronto, pero que la próxima vez les avisara antes para que pudieran preparar una recepción apropiada. Mientras predicaba en la región de Jhansi, al mismo tiempo estaba trabajando para darle a la Liga de Devotos un alcance internacional. Escribía a agencias gubernamentales para pedirles que lo ayudaran a expandir su genuino proyecto educativo y también trataba de reunir predicadores entre sus amigos. Le escribió a su antiguo compañero de clase de Calcuta, Rupen Mitra, con el fin de que se uniera a las actividades misioneras mundiales. Mi misión desea entrenar a 40 personas y he pedido ayuda al gobierno para este útil proyecto educativo. Quiero que tú seas uno de esos entrenados en relación con esto y puedas pedirle a Kartik Dada que se suma a nosotros. Puedes saber mediante los papeles que te enviamos cómo vivimos y qué hacemos y entonces decidir si te es posible unirte a nosotros. Lo primero que queremos hacer es entrenar a algunos hombres retirados en la vida de Vanaprastha y a algunos jóvenes en la vida de Brahmacharya. No tengo inclinación por la vida de sannyasi, que es más bien una tarea difícil para la degradada gente de esta era. Los supuestos sannyasis de ropas rojizas han echado a perder el buen nombre de tal orden de vida. Por favor, hazme saber los costos de este anuncio en los periódicos en inglés y en los periódicos locales de Calcuta. Educativo. Se buscan candidatos de cualquier nacionalidad para formarse como verdaderos brahmanas y predicar las enseñanzas del Bhagavad Gita por todo el mundo. Se proveerá comida y alojamiento gratis a los aspirantes. Dirigirse a Seva Bhaktivedanta, fundador y secretario de la Liga de Devotos Bhavativaram, Jhansi. Abai quería contar con una escritura que declarara que el Bharati Bhavan le pertenecía a la Liga de Devotos. Hasta ese momento solo tenía una promesa. Pensando en Jhansi como sede central permanente, quiso una garantía por escrito. Cuando se aproximó a Reva Sankar Bayal para obtener un acta de donación, el señor Bayal le dio un formulario en el cual se solicitaba que pagara 500 rupias para registrar los edificios. Pero como Abai había sufrido una pérdida de 7.000 rupias en Allahabad y gastado recientemente 3.000 rupias en su prédica, la mayor parte para el día del festival de apertura, se dio cuenta de que no podía ni siquiera reunir dicha cifra. Acharya Prabhakar, a pesar de su posición académica, tenía muy poco dinero y estaba siendo subsidiado por sus padres con 3 rupias al día. La mayor parte de la congregación de Abai, en especial los estudiantes, estaba en una situación similar. El pedido del señor Bayal de 500 rupias no parecía ser urgente, y tampoco dijo qué sucedería si Abai no podía pagarlas. Pero pronto hizo otro pedido. El señor Abai Charandé debía comprar el Bharati Bhavan por 5.000 rupias. Era desconcertante. El generoso regalo se había convertido en una demanda de compra. La gente del pueblo ya se refería a la propiedad como el Ashram de Abai Bhaktivedanta. Por su parte, la denominación Liga de Devotos ya figuraba impresa en grandes letras en la pared del complejo. Cuando fue presionado por los amigos de Abai, el señor Bayal le aseguró que Abai podía continuar viviendo allí, pero inevitablemente tendría que proceder a la compra. Dijo que le daría prioridad y buen precio a la Liga de Devotos. Abai se preocupó por lo que el propietario haría de ahí en más. Lo ideal habría sido que la Liga hubiese podido comprar el predio con sus edificios, pero si le hubiese resultado complicado juntar 500 rupias, 5.000 era imposible. No encontró un fuerte respaldo financiero por parte de su congregación. La Liga ni siquiera incluía un trabajador de tiempo completo. Conocía una manera de recaudar dinero, su negocio farmacéutico. Todavía tenía un pequeño negocio que estaba a cargo de su hijo en Calcuta. Abai antes había ganado 3.000 rupias al mes. Pensó en dirigirse a sus hermanos espirituales para pedirles ayuda, pero las perspectivas de ganar dinero por sí mismo parecían más probables. Durante 30 años lo había hecho mediante sus negocios farmacéuticos y podía hacerlo otra vez, para la mejor de las causas.
Cuando llegó a Calcuta en la primavera de 1954 estaba sin dinero. Eligió vivir con sus hermanos espirituales en el Gaudiya Sangha de Chetla, el mismo barrio en el que vivía su familia. Dado que no tenía dinero, el director del ashram se hizo cargo de sus gastos. Abhay dio clases diarias sobre el Srimad Bhagavatam que fueron muy apreciadas por los brahmacharis del Gaudiya Sangha. Krishna Kumara Brahmachari recuerda: incluso después de que se había ido, su dulce y melodiosa voz sonaba en mis oídos. Solía expresar a menudo el deseo de salir del país y predicar. Uno de sus hijos dirigía un pequeño negocio laboratorio Vimoltone. De ese modo mantenía a la familia. Abhay sabía que su esposa no estaría interesada por la prédica en Jhamsi. Su hijo había estado ahí, pero no había mostrado interés. La familia veía esa prédica como una amenaza a la vida hogareña. Abhay, sin embargo, se sostenía con idea cada vez más tangible de un mundo reformado por la conciencia de Krishna. Incluso pensó abrir una sucursal de la Liga de Devotos en Calcuta. Pero inevitablemente estaba inmerso otra vez en responsabilidades familiares. Algunos de sus hijos todavía no se habían casado y el alquiler y las cuentas debían pagarse. Si se dedicara a hacer avanzar el laboratorio Vimoltone, los miembros de su familia le exigirían que les entregara el dinero obtenido y por otra parte, si accedía a sus demandas de vivir en casa y abandonar la prédica, la dificultad más grande todavía se mantendría. Ellos no tomaban en serio el servicio devocional y sabía que no podía cambiarlos. ¿Qué sentido tendría mantener un negocio si no serían devotos? Visitó a su familia y se produjo la escena ya conocida. Los amigos fueron a visitarlo y Abhay comenzó a predicar el Bhagavad Gita del mismo modo en que lo había estado haciendo en Jhamsi. Mientras tanto, su esposa y el resto de la familia tomaban té en una habitación apartada. Srila Prabhupada rememora: yo quería tanto como fuera posible que ella trabajara conmigo para difundir la conciencia de Krishna, pero estaba muy decidida, no me asistiría. Así que finalmente, después de muchos años, pude comprender que ella no sería ninguna ayuda para mí. Estaba demasiado acostumbrada a beber té, siempre le decía que no lo tomara, porque yo quería tener una familia Vaishnava. Aunque se lo había reiterado en distintas ocasiones, esta vez le dije: tienes que elegir entre el té o yo, o se acaba el té o me voy yo. De esta manera estaba cuestionando a mi propia familia. Como pensaban que yo era el esposo y el padre, no tomaron en serio mis palabras, así que ella respondió: ¿abandonar el té o a mi esposo? Bueno, tendré que abandonar a mi esposo entonces. Por supuesto pensó que yo estaba bromeando. Un día Radharani cometió un gran error. Existía un sistema de trueque por el cual un cliente colocaba en una balanza un objeto que el dueño del negocio considerara valioso, quien lo equilibraba con un peso equivalente en mercadería. Mientras Abhay estaba afuera, la esposa llevó su muy apreciado Bhagavatam al mercado y lo cambió por bizcochos para el té. Cuando él regresó a su casa y buscó el libro, ella le contó lo que había sucedido. No había considerado el asunto como algo muy serio. Se le habían acabado los bizcochos para el té, pero Abhay se indignó. Primero se sintió deprimido, pero luego tomó una decisión terminante. Su vida familiar se había acabado. Cuando les dijo que se iba, no comprendieron a qué se refería. Se había estado yendo durante 30 años, siempre iba y venía. Cuando salió por la puerta pensaron: se va otra vez, se está yendo. Era la rutina. Todos lo vieron, incluso los vecinos. El señor D se va otra vez. Había estado en casa y en ese momento se estaba yendo. Volvería de nuevo, pero Abhay sabía que nunca regresaría. Srila Prabhupada evoca: antes de dejar a mi familia quería que tanto mis hijos como mis hijas estuvieran casados, pero algunos discreparon. El momento llegó. No importa si están casados o no, que se ocupen de sus asuntos. Supongamos que muera de manera repentina. ¿Quién cuidará a mi hija? En aquel momento decíamos: Dios la cuidará. Entonces, ¿por qué no en ese momento? Dios la cuidará. Mi Guru Maharaj solía decir que la renuncia a la vida familiar era un suicidio civil. Si comete suicidio, eso es criminal. Pero la renuncia a la familia es un suicidio voluntario. Ahora estoy muerto, hagan lo que quieran. Krishna dice: Sarvan Dharman Parityaja, abandona toda religión. La familia es Griha Dharma, la religión de la familia. Así que Krishna dice que se la abandone. Sin embargo, uno está apegado a la familia.
Decimos que el sentimiento de apego tiene que ser abandonado en forma gradual, pero no lo podemos hacer porque el apego está presente. Así que, si yo muero repentinamente y Dios va a cuidar de ellos, entonces, ¿por qué no en ese momento? Sus emociones espirituales eran tan turbulentas que no estaba pensando en ir a Jamsi. Quería ir en tren a cualquier parte. Entonces se acordó de algunos hermanos espirituales amigos que estaban viviendo en un ashram en Chargram, al sur de Calcuta. Así que le pidió prestada 10 rupias a un amigo y compró el boleto. Era un pequeño mata. Cuando Abai llegó, le dieron la bienvenida para Mahamsa Maharaj, Damodara Maharaj y otros. El primero había estado presente cuando Abai conoció a Bhaktisiddhanta Sarasvati y lo recordaba vestido de cadi blanco, como un anarquista gandiano. Abai le explicó: «No pude satisfacer las necesidades de mi familia, permítame ahora predicar el mensaje del Señor Chaitanya». Contó cómo sus amigos habían fracasado, cómo había dejado en forma voluntaria a la familia y que en ese momento estaba desposeído. Paramahamsa Maharaj recuerda: cuando Abai llegó se lo veía muy pobre y hambriento, no tenía recursos, vino solo al mat y cuando llegó solo cantaba Hare Krishna, nada más. Ocupó su tiempo en Chargán cantando el santo nombre y afirmando el desapego a su familia. Durante varios días cantó japa casi de manera continua. Paramahamsa Maharaj daba clases por las noches y luego Abai hablaba sobre el Bhagavad Gita. A medida que transcurría el tiempo, sus pensamientos volvían otra vez hacia Jamsi, motivo por el cual pronto se sintió preparado para regresar a la Liga de Devotos. Tenía que garantizar la posesión de los edificios y continuar con la prédica. Antes de regresar recibió una gran deidad del señor Chaitanya que planeó instalar en el Bharati Bhavan. Irónicamente había ido a Calcuta para hacer negocios y reunir dinero, pero en ese punto no lo tenía. Tampoco tenía negocio ni ninguna responsabilidad familiar. Había estado casado durante 36 años y a los 58 había tomado la orden de Vanaprastha. Podría dedicar por completo su vida a predicar la conciencia de Krishna. Abai no adoptó las ropas color azafrán de un Vanaprastha, sino que continuó utilizando un dhoti y kurta blancos. La familia de Jamsi siempre lo había conocido como un predicador sin familia, desde su llegada 1 año y medio atrás. En ese momento volvía con ellos portando una deidad del señor Chaitanya y la firme decisión de establecer un templo para él en Jamsi. Encontró una cálida bienvenida por parte de Acharya Prabhakar y otros. Sin embargo, también se dio cuenta de que competían por la posición del monumento a Radha. Comenzó con una conferencia en sánscrito, la Vandelkal Sammelan Sánskrita, que llevó hasta Jamsi al gobernador de la provincia y su esposa. Dado que era activista, Lalivati Mushi había abierto varias filiales de la Mahila Samiti Sangha, una asociación que proponía la elevación social de las mujeres enseñándoles secretariado e idioma inglés. 2 damas educadas de Jamsi, Chandramukhi y Suryamukhi, querían este programa social de las mujeres y aprovecharon la oportunidad para acercarse a Lilavati Mushi durante su visita. Ella las inspiró y comenzaron a hablar acerca de dónde podrían abrir una nueva filial. Quizá surgió una de las damas, podría utilizarle el Bharati Bhavan. Suryamukhi Sharma había sido una de las simpatizantes que primero se había acercado al señor Bayal de parte de Abai Charandé y le había preguntado si iba a entregar el Bharati Bhavan para la Liga de Devotos. Sin embargo, sintió que la causa de las mujeres era más importante y sabía que la titularidad de Abai sobre los edificios no estaba resuelta. Las mujeres estuvieron de acuerdo en que esos edificios serían un excelente centro para una filial de la Mahila Samita Sangha y que su causa era más urgente que la de Abai Charan. Suryamukhi, respaldada por la esposa del gobernador, llamó a Bhaktivedanta. Le explicó que su liga de Vaishnavas mundiales nunca tomaría forma. Él era una buena persona y a ella le simpatizaba, pero pensaba que no podría concretar sus extraordinarias expectativas. Sugirió que le dejara el Bharati Bhavan para que la esposa del gobernador pudiera organizar un centro social de mujeres. «Usted tiene muchos lugares para instalar un templo», le dijo. «Usted es libre para viajar donde quiera, pero estas pobres mujeres de Jamsi no tienen nada. De modo que se les debe entregar estos edificios para que los utilicen.
Él se opuso categóricamente a ese pedido. No, dijo, encuéntrelo en otro edificio. Argumentó que su trabajo no era solo para un grupo de personas, sino para todos los seres vivos. Suramuki se fue frustrada. Abai estaba sorprendido de que un miembro de la Liga de Devotos estuviera trabajando en su contra, y de que la maniobra hubiera sido apoyada por la esposa del gobernador. La señora Mushi podía moverse en un nivel mucho más influyente, sin tener que confrontar con Abai de manera directa y sin que supiera lo que estaba haciendo. Se decía que ella había hablado con el señor Bayal y que él había sido presionado para persuadir a Abai Charan de que renunciara a sus derechos sobre el Bharati Bhavan. El señor Bayal era el dueño de un local de cine en Jhansi y se corrió la voz de que tendría muchas dificultades con su licencia de operador a menos que Abai Charan dejara libre el monumento a Radha. En diciembre de 1954, la señora Mushi le escribió a Abai en relación con la imposibilidad de reunir 5.000 rupias. Querido Bhakti Vedanta Ji, escribió usted, quiere organizar la liga allí, pero no pudo. Tengo esta institución Mahila Samiti. ¿Por qué no me da los edificios a mí? Abai estaba decidido a resistir. Unos amigos abogados le aconsejaron que, aunque la familia del gobernador estuviera en contra, tenía una buena causa que podía exponer en los tribunales. El respeto de la tradición hindú por los edificios religiosos estaba a favor de él. Le respondió a la señora Mushi en su carácter de fundador de la Liga de Devotos. Le explicó la meta de la Liga, incluyó una copia del folleto informativo y aportó muchas declaraciones de personas prominentes como el Dr. Rajendra Prasad, Sri Sitaram, Raja Mahendra Pratap e incluso de su esposo, Sri K.M. Mushi, que elogiaban el maravilloso trabajo de la Liga de Devotos. También mencionó que el presidente de la Liga había recibido recientemente una donación de 100 rupias en Mathura de su excelencia el gobernador, el señor Munshi mismo. Abai sostuvo que, aunque se había trabajado en forma lenta y pacífica en Jhansi, su mente se había sentido perturbada por las negociaciones de la señora Munshi. Le pidió que no presionara a nadie para que él desocupara el Bharati Bhavan, aunque admitió, si usted o cualquiera de sus agentes lo intentan, la presión será más efectiva. Yo en comparación soy una persona insignificante. Esperaba que por presentar información detallada sobre la Liga ella comprendería que su causa era mejor que la de Mahila Samiti. Citó los primeros 3 versos del capítulo 4 del Bhagavad Gita, donde el señor Krishna describe cómo la antigua ciencia del Bhakti Yoga se recibe a través del Parampara y cómo los reyes son responsables de velar para que la conciencia de Krishna se difunda en beneficio de todos. También argumentó que, como de acuerdo al Bhagavad Gita, solo unos pocos entre miles y miles de hombres se esfuerzan por la autorrealización, y ya que la Liga de Devotos comprometía a sus miembros en ese camino, estaba aportando un servicio importante y poco común. Le ofreció a la señora Munshi reunirse con cerca de 15 sannyasis del área y sugirió que trabajara en forma cooperativa con ellos para que comprendiera la importancia de una liga que beneficiaba a todas las clases sociales. Como Shri Krishna había dicho en el Bhagavad Gita, incluso alguien de bajo nacimiento puede obtener el refugio del Señor Supremo. Pero la Mahila Samiti, señaló Abai, estaba basada en conceptos corporales de casta, credo, color y sexo, y por lo tanto no podía ser tan importante como causa. Abai puso fin al asunto pidiéndole a la señora Munshi que no tratara de ocupar el monumento Radha, que ya estaba siendo utilizado por una causa noble y bien apreciada. Firmó a Bhaktivedanta, fundador y secretario Liga de Devotos. Consciente de que estaba involucrado en una intriga, organizó sus pensamientos y los plasmó en una historia breve en la que resumía eventos importantes en torno a su posesión del Bharati Bhavan. Continuó enumerando más de 30 ítems, incluidas noticias de publicidad y felicitaciones que había recibido. Habló de la historia. Llegué aquí sacrificando los negocios y mi familia. Recibí un telegrama de Allahabad en el que se me informaba sobre un robo. No pude atender los asuntos de trabajo desde aquí y perdí como consecuencia cerca de 7.000 rupias. Pensó en dirigirse a alguno de sus hermanos espirituales sannyasis para que lo ayudaran. Si podían comprar los edificios, sus competidores serían silenciados. Pensó que valía la pena hacer que sus hermanos se interesaran en comprarlos para complementar sus propias misiones. Vrindavan no estaba muy lejos. Era preciso hacer un viaje de 4 horas a Mathura y luego otro breve en Tanga. Había ido ahí en peregrinaje durante octubre de 1953 e incluso había visto una habitación disponible en un templo cerca del Keshigata, con la idea de quedarse algún día. También había viajado allí en otras oportunidades desde que residía en Jhansi.
Esta vez fue al templo de Ilitala para ver a su hermano espiritual Bhaktisaranga Goswami. Le preguntó si le gustaría convertirse en el dueño del Bharati Bhavan para que pudiera ser utilizado en la prédica de la conciencia de Krishna, de acuerdo con las enseñanzas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, pero a él no le interesó. Luego se acercó a otro hermano espiritual, Damodara Maharaj, que tampoco estuvo interesado en Chamsi. Después hizo el corto viaje en tanga de regreso a Mathura para ver a otro hermano, Keshava Maharaj, quien estaba allí con un grupo de discípulos con el fin de establecer un centro para el que todavía no había encontrado un lugar apropiado. Así que cuando Abai le contó acerca de los edificios de Chamsi se mostró interesado. Le escribieron una carta al señor Vayal, mediante la cual le presentaron el pedido y las metas del movimiento. Viajaron a Chamsi con sus discípulos. Keshava Maharaj y su grupo se quedaron en Chamsi durante algunos días haciendo kirtan y dando clases. Tenían una entrevista con Reva Sankar Vayal, pero la anuló, de modo que tuvieron que esperar para verlo. Mientras tanto, Keshava Maharaj tuvo tiempo para formarse una opinión de Chamsi y debatir con Abai la conveniencia de erradicar allí la sede central. Notó que la gente era receptiva, pero que la ubicación era demasiado lejana. Incluso antes de reunirse con el señor Vayal, Keshava Maharaj se resistía a establecer su misión en Chamsi. Abai estuvo de acuerdo, siendo consciente de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había dicho que todo predicador debía ir a las grandes ciudades y no practicar su vayan en forma aislada. Admitió que después de 2 años en Chamsi no había conseguido seguidores de tiempo completo. Cuando finalmente se reunieron con el señor Vayal, él no fue claro al presentar las condiciones para la compra de la propiedad. Dijo que ellos tenían derecho a comprarla, pero quería opinar sobre el uso que le darían a los edificios y acerca del tipo de programa que realizarían. Abai sabía que era tan solo otro indicador de tratos turbios y sospechó que el señor Vayal lo estaba presionando de manera creciente para destinar los edificios a la Mahila Samiti. Keshava Maharaj, al perder todo interés, decidió regresar a Mathura e invitó a Abai para que fuera con él, pero Abai se quedó. El señor Vayal quería que se fuera e incluso le devolvió su depósito inicial de 210 rupias. Argumentó que en ese punto no tenía justificativo para residir en el Bharati Bhavan. Abai agregó los últimos acontecimientos en su historia breve, pero lo vio como inescrutable deseo de Krishna. Los acontecimientos y las opiniones lo desalentaban para dirigir una misión en Chamsi. Ya no parecía auspiciosa. Srila Prabhupada rememora: quise comenzar desde aquí, era una casa grande, hermosa, no me la dieron de buena manera, pero la estaba utilizando. De uno u otro modo, la señora Munshi pensó que esta casa era muy linda. Era la esposa del gobernador. A través de cobradores y de agentes del gobierno ella presionaba. Yo tenía muchos amigos abogados. Ellos me aconsejaron: pelea por ese templo ante los tribunales. Pero pensé: ¿quién va a encarar ese litigio? Ya he dejado mi hogar y ahora debo aceptar un litigio. No quiero esta casa. Recordó cómo los predicadores del Gaudiya Mata habían desperdiciado su energía durante años en los tribunales. Habiendo terminado su largo enredo con la familia y los negocios, le desagradaba llevar adelante una disputa legal. Pudo haber peleado, pero recordó lo que había dicho Keshava Maharaj acerca de que Chamsi estaba lejos. Por supuesto, todo había comenzado allí, de lo contrario, Abai nunca habría elegido fundar su Liga Mundial en un lugar tan remoto. Los hombres y mujeres educados le deseaban lo mejor, así como deseaban lo mejor también para la Liga de Mujeres, la Sociedad Teosófica, la Arya Samaj y muchas otras causas. Sin embargo, a sus buenas intenciones le faltaba entrega y devoción. Incluso su único discípulo podía ofrecerle ayuda solo de tiempo parcial. Pero estas consideraciones no habían sido suficientes para forzarlo a salir. La verdad era que lo habían echado. Srila Prabhupada evoca: si yo no me iba, nadie habría podido echarme. Eso era un hecho, pero pensé: ¿quién va a afrontar la carga de un litigio? Es la esposa del gobernador que presiona a través de cobradores. El administrador que está encargado tiene un CIN y debe renovar la licencia. El cobrador lo presionó: al menos que entregues esta casa, no te vamos a renovar la licencia. Pensé que ese hombre iba a mantenerse en problemas sin necesidad, que yo tendría que pagar muchas rupias y que ella, siendo la esposa del gobernador, finalmente iba a ganar. Decidió marcharse. Les dijo a sus amigos que se ocuparan de la liga de devotos mientras él no estuviera. Estaban tristes al verlo partir. Sin embargo, algunos de ellos elogiaban abiertamente el trabajo de la Sociedad de Mujeres y estaban contentos al ver crecer ese proyecto.
No habían sido capaces de ayudarlo financieramente, aun sabiendo que él no habría podido comprar los edificios por sí solo. Los seguidores cercanos eran los que estaban más afectados, pero los aseguró que su relación continuaría. Les escribiría cartas a Acharya Prabhakar, a Radel al-Malik y al señor Mitra, al doctor Shastri, y les daría instrucciones de qué deberían hacer. En especial a Acharya Prabhakar le dijo que lo llamaría y que esperaba que siguiera siendo el secretario de la Liga de Devotos, aunque no lograran hacer de Jhamsi su principal residencia. Con todo, era obvio que su etapa de planes ambiciosos para un movimiento mundial, yendo de casa en casa y de aldea en aldea, realizando sankirtana, dando clases de Bhagavad Gita y distribuyendo prasadam, se había terminado. No era probable que regresaran y que los residentes de Jhamsi lo vieran de nuevo. Cuando Abai dejó el Bharati Bhavan, con su cartel de 1,80 m de altura en el que sería Liga de Devotos pintado a lo largo de la pared externa, se sintió triste. Había sido un logro natural y espontáneo para él. La gente joven educada de Jhamsi lo había respetado desde el comienzo, y si no hubiera sido por la intriga nunca se habría ido. Sintió que no había una verdadera alternativa. Había llegado como un hombre de familia por negocios y se estaba yendo como un vanaprastha sin hogar, forzado a tomar refugio en Krishna. Sus planes eran inciertos, no obstante tenía un fuerte deseo y buena salud, así que se mudó a Mathura llevando consigo la deidad del señor Chaitanya. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.